bienvenidos a un nuevo episodio de La Burbuja Jurídica en la sección de civil. Vamos a analizar cómo eran las obligaciones, el derecho de obligaciones, el hilo dorado de nuestro mundo jurídico, pero en el derecho romano. Así que vamos a ello, vamos a hacerle preguntitas a cada uno de nuestros participantes a ver quién gana. Bueno, y ahora tenemos la primera persona que va a participar en nuestra ruleta, es Majo. Bueno, Majo, para los romanos, ¿cuál era la naturaleza de una obligación? Te escuchamos. Bueno, los romanos ya diferenciaban a los derechos reales de las obligaciones al indicar que la naturaleza de la obligación no consiste en hacernos adquirir una cosa corporal o una servidumbre, sino que otra persona quedará constreñida a darnos algo o a hacer algo o a responder por algo. Genial tu respuesta, Majo, muy acertada y muy concreta. Ahora es el turno de Majo Sebas. Dice, ¿cómo se creaban las obligaciones en el derecho romano? Está muy fácil, te escuchamos. Las obligaciones surgen debido a delitos, préstamos, contratos o estipulaciones. Confieso que los participantes de hoy están muy acertados y muy concretos. Vamos a ver si continúa así. Bueno, es el turno de Juanpa. Uy, esta pregunta está... Vamos a ver, interesante. Dice, ¿cuáles son las 4 clases divisorias? 4, necesito que me digas. De las obligaciones en el derecho romano. Las 4 clases divisorias de las obligaciones en el derecho romano son: el contrato. Es la convención entre 2 o más personas distintas para crear obligaciones. 2. Cuasicontratos. Es un enriquecimiento sin justa causa. El enriquecimiento sin justa causa puede ser en el momento que llegan a una cuenta bancaria 200 millones de pesos sin justificante, solo de un momento a otro, cuando no se le puede justificar al Estado de donde se origina el dinero. Delito. Actos que afectan intereses de la comunidad. Cuasidelito. Conducta ilícita no intencional que da lugar a una obligación y luego a una indemnización. La verdad quedé sorprendida con esta respuesta, muy, muy completa, ya que solo decía anunciar y él no las explicó. Bueno, es el turno de Ángel. Ángel, tu pregunta dice, ¿cómo funciona la garantía real de un derecho romano? El derecho real de garantía en la antigua Roma aplicaba cuando el deudor ponía una de sus propiedades como garantía, por si es que éste no llegaba a cumplir con lo pactado en el préstamo realizado con el acreedor. Es decir, el acreedor tendría la oportunidad o se apropiaría de esta propiedad cuando el deudor no le pagaba por completo el préstamo o no ni siquiera le pagaba. Esto fue evolucionando con el pasar del tiempo y aplicaría el ius vehendi, es decir, ahora el acreedor podría vender la propiedad del deudor para así terminar de pagar el préstamo que éste habría realizado. Es decir, se podría beneficiar económicamente con la venta de la propiedad. Y la única forma que tenía el deudor para recuperar su propiedad era pagando lo pactado con el acreedor. No tengo ni la menor duda que han sido los mejores participantes en la burbuja jurídica hasta el día de hoy. Vamos con la siguiente pregunta. Andrés, ponme mucho cuidado porque es de comprensión. Dice, para los romanos la obligación consistía en un vínculo jurídico por el que está constreñido necesariamente a realizar una determinada prestación y esta obligación se puede garantizar con figuras jurídicas. Bien, ¿cuáles son las figuras que utilizaban los romanos? Respondiendo a la pregunta sobre ¿qué figura utilizaban los romanos? Eran 4 figuras que utilizaban los romanos. La primera, la fianza. Era una manera de garantía personal a través de la cual una persona se obliga a responder una deuda ajena con el propio patrimonio que tenía. La figura fiduciaria, que en latín significa confianza, donde representa un contrato entre 2 partes, según en cuál parte obliga a entregar a la otra, denominada fiduciario. Bueno, la tercera figura que tenemos es la figura picnus, quien de hecho es la mano de la prenda, la picnus un empeño,
unos tipos llamados préstamos pretorios que tenía esa época. Y la última era la figura de hipoteca, que en latín que en español significa la hipoteca. Listo, esas eran las 4 figuras que Roma utilizaba para las obligaciones. Oficialmente hemos terminado la primera ronda, donde todos han acertado, han sido muy concretos y muy específicos. Por lo mismo vamos a seguir el mismo orden que nos dio la ruleta. Majo, ¿qué elementos debe tener una obligación para su poder y deber? Principalmente, una obligación es un vínculo jurídico. Para que exista este vínculo jurídico deben tenerse en cuenta unos elementos, donde principalmente están los sujetos, quienes son el acreedor y el deudor. El acreedor es el titular del derecho, quien tiene el poder para exigir la prestación. Sigue el deudor, quien es aquel en quien recae el deber jurídico. Sigue el objeto, que es la prestación que el acreedor puede exigir y que el deudor debe cumplir. Normalmente son cosas o servicios. También debe existir un vínculo, que es la relación de poder y deber correlativos que condicionan la conducta de los sujetos. Y está la causa, que es la razón jurídica de exigibilidad de la prestación, y la condición para que el derecho sancione un acontecimiento de la conducta, que sin la obligación sencillamente sería libre. Dios, ¿cómo vamos a hacer para dar tantos premios a las personas que están participando hoy? Sebas, ¿cuáles eran las acciones personales y cómo funcionaban en el derecho romano? Podemos decir que son 4 acciones penales por delitos, acciones crediticias por préstamos, acciones por estipulación, que es de una cosa cierta o incierta, y por último, las acciones de buena fe, que sean por contratos consensuales. En definitiva, hasta el momento, Majo y Sebas han dado las respuestas más concretas. Vamos a ver, siguiente participante, Juanpa, ¿cómo se extinguían las obligaciones y mediante qué mecanismos? Los mecanismos para extinguir las obligaciones son el pago efectivo, pagar lo que se debe, novación, sustituir de una obligación para otra, transacción, contrato entre las dos partes, compensación, 2 personas son al mismo tiempo deudores la una de la otra, o sea, se compensa la deuda. Remisión, perdonar una deuda. Prescripción, que se determina el tiempo que se pueden reclamar estos derechos, o sea, hay un tiempo reglamentario en esa obligación donde si ya se pasa el tiempo, pues prescribe esa deuda, no se puede volver a reclamar, a pedir, a cobrar. Entonces la obligación muere cuando muere la fecha de prescripción. Sin embargo, Juanpa no se queda atrás con sus respuestas, dado que las explica a la perfección. Ángel, ¿cuáles son las formas de garantía real que se aplicaban en el derecho romano? El derecho romano conoció 3 formas de garantía real, las cuales fueron la fiducia, en la cual el deudor le pasaba la propiedad al acreedor y cuando éste terminara de pagar su deuda, el acreedor le devolvía la propiedad. La otra es la prenda o pignus, en la cual el deudor le pasaba la posesión del bien al acreedor y cuando terminara de pagar la deuda, el deudor volvía a adquirir la posesión. Es decir, en esta, el deudor seguía siendo el propietario y el acreedor solo tendría la posesión del bien. Y por último, la hipoteca, en la cual el acreedor no tendría la posesión ni la propiedad del bien, sino que esta sería utilizada como una forma de garantía para pactar una fecha, y si el deudor no pagaba en esa fecha, el acreedor adquiriría la posesión del bien. Totalmente de acuerdo contigo. Además, estás elevando el nivel de este concurso, te felicito. Bueno, siguiente pregunta, Andrés. Es de mucho cuidado, así que vamos a escucharla. Sabemos que las consecuencias del Nexum eran muy rigurosas, pero ¿qué consecuencia tiene el deudor cuando no pagaba lo que tocaba? Bueno, respondiendo a la siguiente pregunta sobre qué consecuencia tenía el deudor cuando alguien no pagaba lo que le tocaba a su acreedor.
El Nexum era una figura contractual en derecho romano vigente durante el periodo de la República Romana. Si el deudor no cumplía su parte del Nexum, estaba obligado a someterse a la manus inception, es tomar cuerpo ejercida por el acreedor y que necesitaba intervención del magistrado para ver cómo el deudor puede pegar al acreedor, donde gracias a cuando el deudor es declarado nexo, estaba en merced de su acreedor. Significa que pues, el deudor puede hacer lo que quiera con su el acreedor puede hacer lo que quiera con su deudor, porque cumplir con un trato se transforma en un su esclavo, de hecho, y sin derecho tenía algunos de recuperar el deudor por no pagar a tiempo ni responder bien al nexus. Bueno, lastimosamente este episodio ha llegado a su fin. 5 excelentes participantes. La verdad ha sido muy difícil elegir un ganador. La burbuja jurídica se esmera en dar respuestas prácticas. Sin embargo, ellos fueron concisos y contundentes. Así que les damos un fuerte aplauso. También queremos cerrar diciendo que las obligaciones son parte fundamental de nuestro derecho. Y aunque muchas veces nos basamos solamente en lo actual, tenemos que conocer la historia, la trascendencia y cómo hemos llegado hasta el punto de hoy. Y como lo dije, las obligaciones son el hilo dorado de nuestro derecho. Muchísimas gracias.